haciendo un poquito la revisión en Castilla y León, en el año 2006, pues hice una recopilación de información de todas las observaciones, que tanto inéditas como publicadas. La gran mayoría eran inéditas y estaban sobre todo en los últimos años, apoyadas en observaciones de agentes de medio ambiente de la Junta. Y más o menos este mapa pues muestra la distribución de las observaciones. Entonces, bueno, aquí se puede ver, se puede constatar un hecho. Primero, que frente a la evolución del número de observaciones en periodos hasta principios del siglo XX, pues prácticamente solo conseguí una cita anterior al siglo XX, y luego a partir del siglo XX, desde 1901 a 1950, solo 6 citas, y prácticamente hasta el año 80, como veis, no llegan no suman ni 15 citas, ¿no? Esto lo que intento señalar es que probablemente frente a otras especies con unos tratados con mayor con unos estudios profundos, unas revisiones históricas, como puede ser la águila imperial o el buitre negro, pues se puede ver que estas especies sí se puede constatar que tienen una distribución histórica clara en la península ibérica. Pero en cambio la cigüeña negra, probablemente por sus hábitos como una especie quizás de comportamiento esquivo y de localizarse en zonas más remotas, pues podría pasar inadvertida, o también se podría plantear la probabilidad de que a lo mejor como reproductora pues no quede tan claro hasta principios del siglo XX, incluso hasta mitad del siglo XX. En el caso de Castilla y León, como ya os digo, las primeras citas de posibles parejas reproductoras son de los años 60 y son tratados relativamente recientes, ¿no? Con anterioridad no existe yo por lo menos no encuentro ninguna información al respecto. Entonces, casi toda la información que existe de observaciones, yo por fechas y por situación la he situado como ejemplares en migración. Es muy probable, o planteo la hipótesis de que la especie, no sé si a nivel de la península ibérica, pero podía haber ocurrido algo parecido a lo que fue como habéis visto anteriormente, en la distribución se veía una zona que podía haber ocurrido lo mismo que en el caso de Sudáfrica, es decir, en la península ibérica a lo mejor era una zona de tránsito de las poblaciones europeas, y que y a lo mejor en el siglo XX pues llegasen a sedimentar y crearse una población reproductora, que es lo que más o menos ahora valoramos, ¿no? Eso por un lado. Luego también se puede ver cómo la especie, hasta finales de los años 80, que se hace el primer censo nacional en el año 87 por José Luis González, pues prácticamente se tenían muy pocos registros y la población era mínima, ¿no? Luego, a partir de entonces, ya del año 90, las comunidades autónomas pues cogen un poquito el relevo, en el caso de Castilla y León pues también, y empiezan más o menos a salir nuevas parejas, pero más o menos quizás desde finales de los años 90 la población permanece bastante estable, y yo creo que, como en el caso de Extremadura o en otras zonas, es una especie que las poblaciones reproductoras en zonas forestales han pasado bastante desapercibidas, por lo cual la valoración real de la tendencia en el conjunto de todo este tiempo es bastante difícil de hacer, ¿no? Porque han ido apareciendo parejas, sobre todo en zonas forestales, como parejas nuevas, pero no podríamos valorarlas que realmente fueran parejas territorios de nueva ocupación, ¿no? Solo en zonas con un control muy periódico, como pueden ser pues, parques naturales o zonas tradicionales de la especie, pues sí que se puede ver puntualmente que ha habido un incremento, ¿no? Pero la realidad es que, no sé, creo que me estoy explicando bastante mal, pero es que no me queda muy claro que la tendencia de la población haya sido esté en incremento, como parece que muestran los últimos trabajos, ¿no? que se han hecho en las revisiones globales. Lo que sí se nota es que van apareciendo nuevas parejas, pero generalmente aparecen en zonas forestales, que son las poblaciones que pasan más desapercibidas. También es cierto que en todos estos años
lógicamente hemos pasado de ser, bueno, han pasado de ser de lo que serían 8 ornitólogos a mitad del siglo, o 20 ornitólogos a mitad del siglo XX, a, yo qué sé, pues ahora la SEO tiene 15.000 socios y lógicamente está todo muchísimo más revisado, ¿no? Aún así, puedo plantear que desde luego en Castilla y León los censos aún podrían dar sorpresas y hay lagunas en las zonas de distribución que probablemente enmascaran algunas parejas. Con todo esto os digo que a lo mejor dentro de que la población, aunque ahora la valoran unos 90 parejas, con facilidad podríamos hablar de una población de entre 90 a 120 parejas fácilmente, ¿no? Cuando alcancemos ese cupo de 120 parejas no es que haya aumentado, sino que realmente se conocerá ya con mayor precisión la población. Luego, otro problema que tiene la especie es que en los censos hay muchas parejas, es una especie, bueno, como veis, muy sensible a las molestias, entonces una de las estrategias que tienen los adultos es dispersarse. La dispersión, pues dada la dificultad, a lo mejor ligada al esfuerzo de gente que está detrás de ella, que somos bastante pocos, entonces esas parejas son territorios que hasta que no pasen 5 años yo, por ejemplo, no los doy como perdidos, ¿no? Y entonces desaparecen en los censos anuales una serie de parejas y luego aparecen unas nuevas. Total, que al final se acaba compensando. Digamos que en los territorios tradicionales que mantienen poblaciones, parejas todos los años, hay unas parejas que desaparecen y otras que entran, nuevas. Entonces da una sensación de como de estabilidad, ¿no?, en la población, pero que bueno, que no, ya os digo que no me queda muy claro que sea así. Bueno, respecto a la distribución, esto es de los datos del censo del 2008, como podéis ver, un poquito con cuadrículas UTM 10×10. Está circunscrita a los pinares de la zona sur de las provincias, de las zonas forestales del sur de la comunidad, en Ávila y en Segovia, y luego en toda la zona occidental de Salamanca y Zamora. Digamos que la principal población se asienta en Salamanca, donde el hábitat es más óptimo, digamos en un hábitat típico mediterráneo, de dehesas, con ríos muy productivos en cuanto a la pesca, y que las poblaciones digamos, las cuadrículas con mayor densidad pues aparecen justamente digamos en las poblaciones del Duero, entre el Esla y el Duero, en Zamora, también en la zona de Huebra y del Duero en el caso de Salamanca. Luego hay una cuadrícula aquí aparecen 5 parejas, pero bueno, puede que haya actualmente 7 parejas, que es la zona del Águeda, en la comarca y en la zona de Espeja. Y luego zonas con densidad de población alta es en el río Alberche, en el Piétar, y bueno, en Ávila y en toda la zona sur de Ávila del Piétar, ¿no? Digamos que todas estas poblaciones están ligadas a ríos con una alta productividad piscícola y bueno, pues como os comentaré más adelante, bueno, la cigüeña negra es una especialista en explotar los charcones entre los ríos mediterráneos típicos de Extremadura y de Castilla y León, que sufren un periodo de estiaje severo, generan unos charcones y gran parte de la biología y de la ecología de la especie está ligada a explotar este recurso, que es pues muy abundante, sobre todo en la época justamente del vuelo de los pollos de las cigüeñas, ¿no?, que suele ser en julio o junio. Respecto a, bueno, a la población a la nidotópica de la especie, en Castilla y León, pues bueno, en el censo del 2008 más o menos se reparte igualitariamente, la mitad de la población cría en árbol y la mitad de la población censada pues criaba en roca. Aún así, tanto por la presencia en Europa como en su distribución mundial, se puede definir como una especie claramente forestal, ¿no? Y el caso de la cría en roca pues es un suceso más típico de la península ibérica. Respecto a los medios o los hábitats donde aparece la cigüeña negra, pues una revisión en Castilla y León, pues podéis imaginaros en los arribes, que es donde comparte espacio con la perdicera. También en Salamanca, en el sur de Salamanca, sería en el río Alagón, hay como ejemplos. En el caso de los arribes sería una zona de nidificación,
y la zona de alimentación estaría alejada, que es uno de los vacíos de información que existe actualmente en la población de Arribes. Se conoce la zona donde cría, pero la zona donde se alimenta se tiene muy poquita información, curiosamente, hablándose de cigüeña negra. En el caso del Alagón, pues ya las zonas son ríos también muy productivos. Bueno, en el caso de los Arribes, como veis, lógicamente la cigüeña no aprovecha, aunque sean grandes embalses, esos embalses le han dado hasta tiempos recientes pues cierta protección, ¿no? Pero vamos, no es el hábitat, digamos, ahora óptimo por el hecho que hay un embalse. Todo lo contrario, esos embalses supongo que habrán limitado unas zonas muy productivas como podría ser el río Duero de manera natural. Lo que pasa es que yo ahora mismo no tengo información de cómo iba a ser el Duero antes y cómo es ahora, ¿no? Habría que irse Duero arriba para conocerlo un poquito o aproximarse cerca de Zamora, saber lo que debía de ser el Duero para la zona negra, que seguramente era una zona muy, muy importante, ¿no? Y ya volviendo a un hábitat quizá más natural como es el Alagón, con poblaciones reproductoras en pequeños cortaditos y también algunas parejas próximas en zonas forestales. Luego, siguiendo en Salamanca, pues tendríamos la zona del Águeda, que es la zona donde hay mayor densidad de parejas, típica dehesa mediterránea, con muchas lagunitas y con ríos muy productivos. Un poquito más hacia el oeste pues tendríamos ya la conexión de Huebra y Elces, que es también zona transita en zona de encinar mediterráneo y bueno, como veis con ríos muy, muy productivos. Luego más al sur pues sería el caso del Tietar, del río Tietar, con zonas forestales tanto de repoblación como bosque mediterráneo, como hábitat de nidificación, aprovecha tanto el pino piñonero como el resinero y el alcornoque. Y más arriba pues tendríamos el alberche, que es una población que ha ido apareciendo nuevas parejas en los últimos años, que quizás sí que ha tenido cierta expansión y que hace un poquito de conexión de lo que sería el Tietar hacia la Sierra de Guadarrama. En el caso del Tietar, digamos que el Tietar tiene conexión con las poblaciones extremeñas del Tietar, del Tajo Tietar, que es en donde hay la mayor densidad de parejas en la península, ¿no? Entonces digamos que esos núcleos densos son los que a partir de donde poco a poco se van apareciendo nuevos territorios y por donde se puede decir que a lo mejor de los años 90 y principios del siglo XXI pues ha habido posible expansión de las poblaciones, ¿no? Y luego ya saltando de nuevo al Duero, pero ya en la vertiente norte de Guadarrama, pues tendríamos poblaciones en el río Moros, ocupando en este caso en la fotografía pues pinares de pino silvestre, parecidos a algunos hábitats típicos de Centro Europa, y luego una población que queda ahí aislada y que, bueno, pues que probablemente es un hábitat bastante difícil de prospectar, aunque la densidad es muy baja y que hace un poquito de límite septentrional de la distribución actual en Castilla y León, que es la zona del Cega. Los pinares del Cega pues son pinares de llanura, prácticamente llanos, y claro, ahí conocer o ver cualquier vuelo direccional de cigüeña negra pues es bastante complicado, ¿no? Y normalmente los nidos pues curiosamente saltan la información cuando se va a realizar alguna corta o alguna actuación o por alguna casualidad de información de gente local, ¿no? Pero en esta zona sacar nidos pues han salido muy poquitos de manera directa en los censos.